Hoy es un tema, Un poco abogadas, un poco desagradable. difícil, Difícil, sí. sobre todo cuando nosotros recibimos esas decisiones Sí, y son negativas. sí. Es importante decirle a nuestros clientes qué es lo que sigue. Sabemos que podemos apelar o sabemos que si no se puede apelar, hay la Corte Federal. De esos dos temas vamos a hablar el día de hoy. Estoy acompañada de mis colegas de trabajo, la doctora Fabiola Ferreira y la Hola. doctora Nancy Cristina Muñoz y Carolina Roa Sánchez de Roa Servicios Jurídicos. Y empezamos. Doctora Nancy, a su turno. Bueno, hola a todos. Yo les voy a hablar de la sección de apelaciones. La sección de apelaciones es la instancia a la cual las personas deben acudir cuando su solicitud de asilo ha sido rechazada. Si en el aviso de decisión dice que tienen derecho a apelar. Ustedes deben mirar ese aviso de decisión. Es el aviso, es la primera página que llega cuando dice que la decisión es negativa, pero en la parte de abajo en letra muy pequeñita dice usted tiene derecho a apelar esta decisión ante la sección de apelación, o si no va a tener ese derecho va a decir que es la Corte Federal, de eso vamos a hablar ahorita, pero si dice que tiene derecho a apelar, entonces ustedes deben presentar una apelación ante la sección de apelaciones. Esa sección de apelación es un tribunal administrativo, es una segunda instancia. Ese tribunal está encargado de examinar las decisiones que han sido rechazadas de la sección de protección de refugiados, y ellos pueden tomar varias decisiones. Pueden o confirmar la decisión que había sido ya emitida por la sección de protección, quiere decir que confirman que ese refugio es rechazado, o pueden decidir ellos mismos revisar y analizar todo el tema y decidir que efectivamente esa sección de protección se equivocó, entonces que van a acceder, que van a otorgar el asilo a esa persona porque la consideran refugiada, o pueden decidir también que ese expediente debe devolverse de nuevo ante la sección de protección porque ellos mismos no tienen las herramientas suficientes, sobre todo cuando ha sido negado en materia de credibilidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces deben devolverlo para que sea la sección de protección quien haga una nueva audiencia con esas personas, es decir, como una segunda oportunidad, es como volver a presentar el asilo Sí, con otro comisario. con otro comisario completamente diferente. Entonces, bueno, esa es la sección de apelación. Importante, gracias doctora, los tiempos. Se recibe la decisión, estamos iniciando el año 2024, recibe la decisión, hoy es 1 de enero, supongamos, del 2024, usted tiene normalmente leer en el aviso de decisión, porque una decisión se compone de dos elementos importantes: un aviso de decisión y los motivos por el cual su demanda ha sido rechazada. El aviso de decisión, ojo, muy importante, vamos a leer la fecha que está ahí. Si dice 1 de enero del 2024 tomaron la decisión. Normalmente usted tiene 7 días, llamémoslo así, de gracia para recibir en su casa la decisión. Entonces, 7 días, 1 de enero, sería el 8 de enero. De ahí vamos a contar 15 días para hacer lo que se llama un aviso de apelación. Es un formulario que usted va a encontrar en el sitio de la Comisión de Estatus de Refugiados del Canadá. Van a completar ese formulario con la ayuda de su abogado, si usted se está representando solo. Lo depositan vía fax o vía el portal Mondosier. Se envía a la comisión, a la sección de apelación de refugiados, el aviso de decisión, 15 días, y luego van a recibir un documento que se llama acusé de recepción, es decir, que usted ya tiene un número de expediente en la sección de apelación de refugiados, y le va a decir cuánto tiempo tiene para depositar los argumentos. A hoy día se tiene un delay o un tiempo de 45 días. Hay que ver que estamos en una sección a raíz de lo del COVID. Sí, Normalmente continúa. es 15 días según lo dice el reglamento, pero estamos con una sección de 45 días. Entonces, 15 días para el aviso de apelación, 45 días para hacer los argumentos, y después va a venir la decisión, que eso va a depender del comisario de la sección de apelación de refugiados, quién es quien va a tomar la decisión.
¿Oído? Importante. En función de los argumentos que se tienen que presentar. Exactamente. Entonces pasamos al tema siguiente, que son los argumentos. Doctora Ferreira, ilústrenos con ese tema. ¿Usted qué dice? Esta es la parte más emocionante de una apelación. Emocionante para ustedes, ¿no? Así es. Desde el punto de vista de que es la segunda oportunidad que tiene un solicitante de asilo para presentar su expediente. Aquí es importantísimo, muy importante que tengan en cuenta dos cosas. La primera es que la apelación es una apelación híbrida, es decir, el Tribunal Superior, la sección de apelación de refugiados, no tiene el derecho de hacer todo de nuevo, sino que el punto de partida de la apelación o del estudio es la decisión, la negativa de la sección de protección de refugiados y los argumentos que se presentan. También el testimonio, ¿eh? Porque los comisarios de la sección de apelación escuchan la audiencia también. Sí, claro que sí, pero es importante que el abogado haga todos los reproches que tenga que hacer en los argumentos, porque si no, si deja algo, si se olvida de hacer algún reproche, el Tribunal Superior no puede corregir lo que no se le ha dicho que corrija. Entonces, cuando uno hace la apelación, hay dos cosas que se deben de tener presente. El primero es que existe la posibilidad de presentar nuevas pruebas, pero escuchen bien, nuevas. ¿Nuevas o nuevas? Nuevas, claro que sí. ¿Cómo se sabe si son nuevas? De la fecha de la decisión negativa de la sección de protección de refugiados, la nueva prueba debe existir a partir de esa fecha. Momento, sí. ¿Okay? No puede ser anterior. No puede ser una prueba que, me olvidé de presentarla, no. Del año 1999. No funciona. No, tiene que ser nueva. Sí. Un artículo de periódico que haya salido después, un familiar que dio un testimonio y que uno no lo pudo contactar antes, etcétera, etcétera. Y los argumentos, entonces, siempre converse con su abogado la posibilidad o la necesidad o la pertinencia de presentar nuevas pruebas. ¿Sí? Convérselo con su abogado, siempre existe esa posibilidad. Y los argumentos, este tribunal, la capacidad de corregir las decisiones de la sección de protección es bajo una norma que se llama correcta. ¿Qué es lo que se le exige a este tribunal? ¿O qué es lo que el Tribunal Superior le exige al primero? Es que haya dado como en el tiro al blanco. Tienes que haberle dado al tiro al blanco, si no la decisión no es correcta y se puede corregir. Entonces, uno habla con su abogado, le discute la posibilidad de presentar nuevas pruebas, o si no las hay, solamente van a presentarse los argumentos en los cuales es importante que se comuniquen con su abogado. Ustedes deben expresar su opinión sobre la decisión. Muy importante. Es importante. Sí, es importante. No confíen o no dejen solo a su abogado con esta tarea. Sí, somos un equipo de trabajo. Porque muchas veces, por ejemplo, los clientes cuando leen su decisión dicen, ve, tan raro, qué raro que el comisario haya puesto esto acá si ni siquiera me lo preguntó en la audiencia. Eso es un motivo, por ejemplo, para apelar, porque no le compartió esa preocupación que tenía el tribunal en ese momento y usted no tuvo la oportunidad de defenderse sobre eso y el comisario viene de tomar una decisión respecto a eso. Entonces, por eso hay que hablarle al abogado y contarle, mire, esto, por ejemplo, el comisario no me lo preguntó. Entonces, eso puede ser un motivo importante de apelación. No solo eso, sino que cuando ustedes reciben la notificación de la decisión negativa, le llega a dos personas, a usted y a su abogado. Son mejor 4 ojos que 2, ¿no? Así es. Pero además a usted le va a llegar un sobre con una grabación de la audiencia. Entonces el audio. Usted debe y tiene la oportunidad de escuchar lo que le preguntaron en la tranquilidad de su hogar, de escuchar lo que usted respondió, y luego leer la decisión y ver si lo que usted testimonió, lo que usted sabe de su historia, lo que usted sabe de sus pruebas, se ve reflejado en esa decisión y usted colabore con su abogado diciéndole su opinión, o si el intérprete de repente errar es humano, puede que no haya traducido lo que usted dijo realmente. Entonces pueden haber errores de interpretación, puede haber errores en las pruebas. Colabore usted con su abogado y comuníquese para que puedan preparar unos argumentos, porque esta es
la segunda oportunidad que usted tiene para hacer valer sus derechos y defender su expediente y obtener la protección de Canadá. Muy importante, doctora, muchas gracias. Aquí la sección de apelación de refugiados, para terminar, puede decidir, como lo dijo la doctora Nancy, vamos a resumir 4 cosas, yo lo digo así, puede decidir que usted es una persona considerada refugiado bajo el artículo 96 o 97, que ustedes ya lo conocen, o puede decidir que no tiene las herramientas, como decía la doctora Nancy, para tomar la decisión y decide regresarlo y o decide escucharlo también en audiencia, porque eso también puede ser una excepción, Claro. puede ser una audiencia, o confirma la decisión de la sección de protección de refugiados, y ahí nos pasamos al siguiente tema. El control federal. El control federal. La demanda de control judicial ante la Corte Federal. ¿Qué es la Corte Federal? Normalmente nosotros venimos de un tribunal administrativo y pensamos, ahí terminó todo, ¿no? Ahí no terminó todo. Ustedes tienen la posibilidad de hacer una revisión judicial y aquí ya estamos hablando de otro nivel. Estamos hablando de la Corte Federal. Es un tribunal judicial, solo los abogados, si usted está representado solo podría hacer, solo los abogados podemos hacer una demanda de control judicial. Es un tribunal judicial y es un juez federal quien va a determinar si autoriza o no autoriza su Corte Federal. ¿Estamos? Sí. Entonces es un tribunal diferente, no es un tribunal administrativo, es un juez federal, es una instancia, digamos que un tercer nivel, pero no es un tribunal de tercer nivel. ¿Y qué más podríamos decir de la Corte Que ellos Federal? solamente pueden revisar las decisiones cuando no son razonables. Es decir, se supone que la sección de protección y la sección de apelaciones son los tribunales expertos en analizar los refugios. Entonces ellos ya analizaron los criterios que ustedes ya conocen, la doctora Carolina les ha hablado en otros videos, la credibilidad, la protección del Estado, la posibilidad de refugio interior y el miedo, pero la Corte Federal solamente puede entrar a revisar esa decisión o a decidir si hay algo que está equivocado en el caso de que ellos hayan cometido un error, digámoslo en términos más claros, como muy grave, un error de hecho de derecho que sea exageradamente irracional. Ahí es importante porque la gente muchas veces me dice, ay, es que es mi tercera apelación. No hay una tercera apelación en un proceso de asilo. Es la Corte Federal y la Corte Federal, el juez solamente en primera instancia va a decidir si revisa la decisión y si la acepta. El resultado es que va a devolverse al tribunal que tomó la decisión que estamos contestando en ese momento. Sí, y ahí es muy importante que ustedes tengan claro que existe esta posibilidad, porque ya hemos tenido casos de clientes que no saben que tienen derecho a impugnar la decisión negativa de la sección de apelación de refugiados ante este tribunal judicial. Y ahí tienen que entender que la sección de protección de refugiados son tribunales administrativos que pertenecen a la Comisión de Inmigración y Estatus de Refugiados, y que la Corte Federal ya es un tribunal judicial, son jueces. Son jueces federales. Entonces, y ellos controlan, por eso se llama control judicial, el trabajo del tribunal administrativo, pero con sumo respeto. Le deben la deferencia. No se anula una decisión del tribunal administrativo así porque sí, y lo que hablaba aquí mi colega Nancy, cuando dice bajo la razonabilidad, recuerdan que hace un momento yo les hablé del criterio para poder anular una decisión del Tribunal de Apelaciones. En la Corte Federal, piensen nuevamente en el tiro al blanco. En la sección de apelaciones... Me encanta tu tiro al blanco. Sí, está buena. La decisión, para anularla, hay que simplemente ver si el primer tribunal dio tiro al blanco. Si no dio tiro al blanco, se anula la decisión. En cambio, en Corte Federal es muy diferente. En Corte Federal vuelvan al tiro al blanco si la sección de apelación de refugiados dio en el borde de tu tiro al blanco, es igual.
Y importante el tiempo, doctora. El tiempo para terminar este video es ¿Cuál es el el tiempo tiempo para para presentar una demanda de autorización y control judicial ante la Corte Federal. Es muy sencillo. Ustedes reciben el aviso de la decisión donde dice que abajo dice tienen derecho a ir a la Corte. Miran la fecha y de esa fecha cuentan 7 días, que son los de gracia, como para que se entienda que ustedes recibieron la decisión. Luego, después de esos 7 días, cuentan 15 días para depositar una demanda de autorización y control judicial que se comunica a la Corte Federal, pero también a la parte adversa, que en este caso es el Ministerio de Justicia, que representaría a la sección de apelación o de protección de refugiados. Y finalmente, tienen 30 días después de depositar esa demanda de autorización, 30 días para presentar unos argumentos escritos que se envían a la Corte Federal. Esto. Y ahí es importante que en los argumentos esperamos a que un juez tome el caso y el juez va a decidir si autoriza en primera instancia. Si autoriza, ajá. Entonces y doctora, hay los argumentos, háblenos de los Sí. argumentos un poquito aquí para entender cómo funcionan los argumentos de la Corte Federal. La Corte Federal es un tribunal judicial que trabaja sobre autorización. Entonces, con la apelación uno apela y un comisario va a estudiar tu expediente sí o sí. En Corte Federal no funciona así, por eso el nombre técnico es demanda de autorización y control judicial. Entonces uno presenta los argumentos y sobre ellos van a analizar si tiene algún mérito, un valor los argumentos y te autorizan una audiencia. ¿Qué es lo que se impugna en Corte Federal? En Corte Federal se impugna la razonabilidad, lo que les dije, si dio en el tiro al blanco. Si dio en cualquiera, aunque sea en el borde, es razonable esa decisión y no hay motivo para invalidarla. No la autorizan. Se mantiene. ¿Qué es lo que el juez ve? Es si en el razonamiento del azar hay un error que no se está fundamentado en alguna prueba, o si hay alguna prueba que contradice la conclusión del azar que no tenga sustento en las pruebas. Y si tú en tu apelación, como yo les dije anteriormente, debes de impugnar todo lo que puedas. Lo que no impugnes, luego no le puedes decir al control judicial, al juez federal, oiga, también se equivocaron en esto. No. Todos los argumentos deben ir en la apelación porque luego ya no puedes poner nuevos argumentos ante Corte Federal. Entonces se sigue toda una línea. Ni nuevas pruebas, ¿no? Ni tampoco hay pruebas en la Corte Federal porque, como les explicamos, tribunal administrativo, juez, el control del trabajo de lo que él hizo en función de lo que él tenía. De lo que ya se presentó. No podemos llevarle nuevas pruebas al juez y decirle, él no evaluó esta prueba, la decisión es irracional, pero yo no le enseñé esta prueba. Eso no sería justo para la sección de apelación de refugiados.